Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy traemos una nueva parte de este macro tutorial de High Frontier, porque tenemos el módulo 4 ya entre manos, ya salió hace un tiempecito, lo he podido hacer ahora, después de estudiar bastante el manual y poder comprobar una serie de cosas. Seguramente algunas de las cosas que explique no las explique del todo bien o no las explique en profundidad. Yo os recomiendo, después de ver este tutorial, leeros el manual entero, porque hay muchas cosas, muchas puntualizaciones que vale la pena que os leáis vosotros. Así que nada, no me enrollo más, vamos a ver cómo se juega y de qué va este módulo 4 Éxodo de High Frontier. Pues este módulo 4 nos va a incluir varias cosas que vamos a poder incorporarnos a las partidas, aparte de todo un arco nuevo que va a tener este módulo 4. Todo un arco porque, quiero decir, va a tener una misión súper especial que va a implicar todo lo que lleva este módulo 4. Con una excepción quizás, que es la Asamblea Política del Sol, el módulo 0 en solitario, que esto lo vamos a poder aplicar a todas las partidas en solitario que hagamos con el juego, y que si jugamos, digamos, el módulo 4 completo, si no lo jugamos en solitario, pues esto no lo vamos a jugar, ¿no? Pero es imprescindible, si queremos jugar el módulo 4 completo en solitario, que juguemos con este tablero de política de Sol, ¿no? Esto, bueno, ya nos indica aquí la preparación. Coloca un delegado adicional centrista, incluye todas las cartas de cada mazo de patentes en juego. En el ciclo de manchas solares usa un disco de fallido en vez de un cubo. Nos dice cómo tenemos que preparar la partida para un solo jugador con esta asamblea política. Nos dice que la acción de presionar políticamente queda modificada. Paga un agua y descarta un delegado en una ideología inactiva para usar su ley durante su turno. Cambia esta acción. Y después cada una de las acciones también queda modificada, también los puntos de victoria final de la partida y tal, y queda todo reflejado en este tablero. Así que por fin podemos jugar con el módulo de política en solitario sin ningún problema. Además, ya os digo, va a ser imprescindible de cara al módulo 4. ¿Por qué? Porque en el módulo 4 tenemos el tema de los contratos. Los contratos es otro tema que es imprescindible para jugar el módulo 4 completo, con el tema del Éxodo, pero que lo podemos añadir en partidas incluso del juego base, sin el módulo 1 y 2. También lo podemos añadir con el módulo 1 y 2 sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto de los contratos, ¿cómo funciona? Los contratos básicamente van a ser como unas especies de misiones que nos van a dar una recompensa si los cumplimos y nos van a penalizar si no las cumplimos. Entonces, como veis, aquí nos indican las operaciones nuevas que vamos a tener con estas acciones de contrato, las acciones gratuitas también, cómo quedan modificadas, bueno, y una serie de cosas, ¿no? Importante, los contratos se dividen en tres categorías: individualidad, libertad, honor, unidad y autoridad, igualdad, que se corresponden con las políticas de la Asamblea Política del Sol. Por eso es importante que esto lo vamos a tener que jugar, aunque jugamos en solitario, si jugamos con contratos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en función de la política que está activa en ese momento vamos a poder usar contratos de una pila, de otra o de otra. Aquí nos marca que si estamos en individualidad o libertad vamos a poder pillar contratos de esta pila. Si estamos en honor y unidad, de esta pila. Y si estamos en autoridad e igualdad, de esta pila. Por eso quiero que de entrada entendáis esto. Os voy a explicar cómo funciona el tema de los contratos. No voy a entrar muy en profundidad en las reglas de este módulo 4, pero voy a intentar explicaros todo para que lo entendáis por encima, para que podáis hacer después una lectura del manual y ya lo entendáis todo más o menos. Entonces, ¿cómo obtenemos contratos? Los contratos los vamos a obtener con una subasta de contratos que se va a hacer como último paso de la operación de recaudación de fondos. Cuando hagamos una recaudación de fondos, el último paso de esa operación va a ser opcionalmente la subasta de contratos. Entonces vamos a tener que mirar la política activa y en función de la política activa vamos a poder subastar el contrato superior de la pila. Deciros que tenemos una opción que es descartar el que hay arriba de todo, ponerlo debajo y subastar el de debajo. Si no nos gusta tampoco el de debajo, pues tampoco lo subastamos, ¿no? Pero siempre nos podemos decir, bueno, voy a ver cuál hay abajo. Claro, ya no podríamos subastar el que hemos puesto debajo, ¿vale? Sí que lo perderíamos, no nos la jugaríamos. Entonces, ¿qué tenemos en la carta de contrato? Tenemos varias cosas. Primero, evidentemente, la política alineada, para ver cuándo se va a poder subastar. Los puntos de victoria que nos va a dar al final de la partida si lo tenemos cumplido. La masa y la resistencia de radiación, porque esta carta, digamos, que es una carga que cuando obtengamos la carta la vamos a llevar a la mano,
pero lo vamos a tener que lanzar a Leo o a nuestro Bernal local para poderla cargar en una nave y moverla, porque vamos a tener que hacer algo con ella. Por ejemplo, esto es una carta de destino que nos dice lugar atmosférico inexplorado. Pues vamos a tener que llevar esta carta, que tiene masa 2 y resistencia a radiación 4, hasta ese destino que nos marca. Entonces, cuando lleguemos a ese destino que nos marca con esta carta, vamos a cumplir la misión. ¿Qué más tenemos? Pues texto de ambientación, anticipo, que son unas aguas que vamos a cobrar en cuanto obtengamos la carta como anticipo, y después tiene una penalización por demora, que ahora veremos lo que es. Además, las cartas de contrato tienen aquí esto, que son implantes. Cada jugador tendrá una serie de implantes, ahora os lo enseñaré, y esto solamente se aplica si jugamos con el módulo 2. Si jugamos con el módulo 2, son implantes para mejorar los colonos. Si jugamos con el juego básico con contratos, pues esto simplemente pues lo vamos a ignorar y ya está. Pero de momento voy a explicar lo que afecta a lo básico y después yo os diré qué afecta al módulo 2 y cómo va a afectar al módulo 4 si lo jugamos completo y tal, ¿no? Entonces, estos son los contratos. ¿Cómo funciona la subasta? Vamos a tener todos los jugadores una ficha, que son estas de aquí, que es para marcar en el anillo de tiempo del calendario solar la fecha límite, el año límite en el que tenemos que tener el contrato cumplido. Siempre vamos a empezar en el 10 y la subasta va a ser inversa. Entonces cada jugador va diciendo, pues yo lo voy a hacer en 9 años, pues yo lo voy a hacer en 7. Y cuando ya nadie quiera bajar, pues ese jugador gana con esa promesa. Vale, ¿qué pasa? Que si jugamos en solitario, pues ya nos marca directamente la carta el tiempo que tenemos para hacerla. Por ejemplo, en este caso pues nos marca 4, pues 4 directamente. Ya no tenemos opción de rebajarlo ni nada. Eso es lo que nos toca. Pero si no, si estamos jugando con más jugadores, se inicia una subasta en 10 años y de ahí bajamos. Entonces, cuando obtienes la carta, obtienes el anticipo y ya sabes que tienes que cumplir ese contrato. ¿Qué pasa? Ya nos dice aquí que tenemos una acción gratuita nueva, que es cumplimiento de contrato. ¿Qué significa eso? Si el contrato tiene un destino, cuando llega a ese destino, hago la acción gratuita de anunciar, gente, he llegado a mi destino con este contrato, con lo cual ya lo he cumplido. Pero pueden haber contratos que tengan varios pasos, en plan, tienes que ir aquí, aquí, o tienes que ir a un sitio y volver, entonces tenemos que hacer el anuncio antes de seguir. Si por ejemplo tengo que ir, yo que sé, a Marte y volver, cuando llega a Marte tengo que anunciarlo que he llegado a Marte, y cuando vuelva a la Tierra... Los contratos además tienen habilidades de varios tipos. Primero tenemos las de copa y delitos, que lo tenemos, si os fijáis, aquí arriba hay un sombrero de copa. Este sombrero de copa significa que esta carta, con la pila que viaje, puede hacer un FNEVO, o sea, en lugar de pagar 4 aguas o lo que corresponda para no hacer una tirada de desastre, representa que el billonario que va en esa nave, pues lo paga. Entonces, al menos una no la podemos saltar alegremente. Y después tenemos la de delito, que es... Ay, a ver dónde tenía una, creo que en esta pila... Aquí. Que esto lo que nos permite es cometer delitos con esta pila. En este, por ejemplo, estamos transportando un fugitivo, por lo tanto tiene sentido que se puedan cometer delitos cuando llevas este contrato encima. Después tenemos habilidades al cumplirse el contrato. Como veis, aquí hay una que te dice, al cumplirse, el dueño de la colonia de destino sufre inmediatamente recortes presupuestarios. Pues imaginaos una carta de fastidiar a nuestros rivales. Y después tenemos habilidades contractual, que son habilidades que vamos a tener durante el contrato. Por ejemplo, esta pone escoltado, ¿no? Habilidad contractual. Pues miramos estas nuevas cartas de referencia que nos vienen en el juego y nos pone escoltado. Durante la anarquía conservas tu privilegio de facción y eres inmune a los delitos, pero puedes cometerlos. Prevalece sobre otras cartas. Pues ahí lo tenéis. Este quiere decir que si jugáis con el módulo 1 y 2... Estas cartas, cuando cumpléis el contrato, se convierten en empresas, después lo veremos. Si jugáis con el juego base, pues esto no pasa, con lo cual se cumple el contrato y ya está. Si se convierten en empresas, esta habilidad contractual va a seguir en juego y la vais a seguir disfrutando, con lo cual es otro aliciente para ir completando contratos. Es importante que os deis cuenta que hay dos tipos de contrato también, los contratos tripulados y los que no. ¿Cómo se ve si están tripulados o no? Pues aquí en la esquina inferior izquierda tenemos el símbolo de tripulación, si son contratos tripulados, y si no está, pues no son tripulados, ¿vale? Esto es importante porque de cara a algunas cosas que explicaré después van a influir.
pero sobre todo el descarte y tal, acordaros que el tema de que un módulo o una carta esté tripulada o no va a comportar diferencias, así que tenedlo en cuenta. Y un detallito que no he explicado, si yo por ejemplo subasto esta carta en mi turno y la gana otro jugador, del anticipo, en este caso son 7 aguas, el conseguidor, que es el jugador que ha iniciado la subasta, se lleva 1. Y entonces las otras 6 se las lleva el que ha ganado el contrato. Tenedlo en cuenta. No se lleva... Se reparte de esta manera. El que ha subastado se lleva 1 y el resto de aguas del anticipo el que ha ganado la carta. Si gana la carta el que ha iniciado la subasta, pues nada, se lleva toda el agua él y fiesta. Tened en cuenta también que no se puede participar en subastas si se está en guerra o en anarquía, y no se puede pujar por contratos si no se tiene disponible una ficha de tiempo. Un jugador que no tenga disponible una ficha de tiempo no puede pujar por contratos. La ficha de tiempo no la vamos a tener cuando tengamos un contrato activo y tengamos nuestra ficha de tiempo en el marcador de manchas solares, que va a marcar cuando tenemos que finalizar el contrato. Entonces, si no la tenemos, no podemos iniciar un contrato nuevo. Y después tenemos esta ficha, que después veréis cuando la asumimos, que es el moroso, el incumplidor, y entonces el incumplidor no va a poder pujar por contratos con humanos. O sea, los contratos que tienen tripulación no va a poder pujar con ellos, mientras tenga esta ficha de aquí, que después veremos cómo se obtiene y cómo se pierde. Entonces, vamos a hacer un pequeñísimo resumen. Cumplimiento de contrato. Yo he conseguido el contrato en una subasta, lo tengo en la mano. Para iniciarlo, lo que voy a hacer es una operación de lanzamiento. Voy a hacer el lanzamiento, lo voy a poner en Leo o en mi invernal local y lo voy a comenzar a mover o voy a hacer lo que sea que tenga que hacer con él. En este caso es destino Davida, pues lo tengo que llevar allí. Esto es investigación Yarkovsky, pues bueno, nada, pues lo voy a montar en una pila de cohete y me lo voy a llevar hasta el sitio. Cuando llegue al sitio lo voy a anunciar. Eso es un activador averías. Como solamente tengo que ir, no tengo que volver, pues ya cumpliría el contrato. Entonces lo muevo al lado de mi panel en un área que va a ser la de contratos cumplidos. A partir de ese momento, si hay alguna habilidad que pone a cumplirse, la voy a ejecutar. Y si hay alguna habilidad contractual, a partir de ese momento esa habilidad contractual pasa a estar activada para mí para el resto de la partida. Y esto sería todo lo que es el cumplimiento del contrato. Después tenemos las penalizaciones por demora. Si el cubo de primer jugador se mueve más allá de la ficha de tiempo de un jugador, lo que va a pasar es que esa ficha de tiempo la vamos a voltear. Y como veis sale otro icono que ya nos está marcando que, bueno, que algo malo está pasando. ¿Vale? Entonces, en cada turno a partir de ese momento, o bien pagamos la penalización por demora hasta que cumplamos el contrato, o devolvemos el anticipo. O bien entramos en mora. Tendríamos que seguir los siguientes pasos. Pues voy a explicar esta parte que quizás se hace un poco complicada y espero explicarla lo más claramente posible, que es cuando un contrato no lo cumplimos o nos estamos pasando del plazo. Imaginaros que he sobrepasado mi ficha, ya no puedo cumplir el contrato a tiempo, esto lo giro y entonces tengo que pagar la penalización por demora. Imaginaros que estamos hablando de este contrato. Me han pagado 9 aguas de anticipo y 3 es la penalización por demora. Lo que tendría que hacer en este momento, aunque es opcional, es coger 3 aguas mías y ponerlas encima de la carta de contrato, indicando que he pagado la penalización por demora. En cada turno que no haya cumplido el contrato, voy a tener que poner esta penalización por demora encima. En el momento que las aguas que tenga encima sean iguales o mayores que el anticipo, voy a descartar el contrato. El contrato ya no se puede cumplir, lo descarto en la pila por debajo y me llevo la ficha de incumplidor, que si la mantengo al final de la partida son menos 3 puntos. Ojo, porque si hay otro jugador que incumple el contrato después de mí, le voy a dar esta ficha y yo me deshago de ella. Es la única manera de deshacerme, que haya otro jugador que incumpla después de mí. Entonces, ¿qué más se puede dar? Imaginaros que yo decido que no quiero pagar las 3 aguas, o que no las puedo pagar, o que las pago parcialmente. Pues lo pongo encima y entonces lo que hago es girar la carta y me la pongo en mi mano. Recordad que la mano en High Frontier, la mano se pone boca arriba a la derecha de tu panel de juego. Entonces la vamos a tener así y vamos a ir acumulando aguas cada turno. Cada vez que podamos vamos a ir poniendo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el contrato en mora, si yo no quiero pagar la penalización por demora completa, lo que va a pasar es que lo voy a colocar así
y voy a tener la ficha de incumplidor, la voy a robar en ese momento y no voy a poder robar otro contrato mientras la tenga así. Con lo cual, me conviene en algún momento devolver toda la deuda. En el momento que los pagos de un contrato demorado o incumplido sean iguales o mayores que el anticipo que se hizo en efectivo, pues descartamos el contrato con los pagos y retiramos la ficha de tiempo que teníamos en el círculo de manchas solares, con lo cual nos da opción de pillar otro contrato. Pero recordad que mientras tengamos esta ficha, no pueden ser contratos tripulados, tienen que ser contratos sin tripulación. Y ya tendremos que esperar a que haya otro jugador que falle, que se lleve esa ficha para poder volver a pillar contratos tripulados. Cosas a tener en cuenta. Yo puedo desde mi mano descartarme un contrato, porque bueno, no lo voy a jugar, pero entonces tengo que pagar la deuda. ¿Vale? Y si descarto un contrato es un incumplido, tenerlo en cuenta siempre. Después, si se desmantela un contrato por una explosión o por lo que sea, hay una diferencia. Si es un contrato que no tiene tripulación, me lo devuelvo a la mano y podría volverlo a cumplir, podría volverlo a intentar. Pero si es un contrato con tripulación y me lo desmantelan, claro, la tripulación es única. Es una persona, es un grupo de gente, entonces esto ya me lo pongo así en horizontal, me lo pongo al lado de mi tablero, y voy a tener que devolver toda la deuda del anticipo, porque es una misión fallida. En el momento que pongamos una carta así, en horizontal, ya no se puede cumplir de ninguna forma. Es un contrato que ha entrado en fallo total y ya lo único que podemos hacer es devolver la deuda para quitarnos esta carta de encima. Voy al módulo 1 y 2 con los contratos para explicar dos cosas. Cuando yo he cumplido un contrato, me lo pongo como empresa, al lado de mi tablero. Y entonces la habilidad contractual queda activada. Pero además está el tema de los implantes, que ya es módulo 2, después veremos cómo funciona, pero es importante porque de cara a poner un implante voy a tener que tener en mi cartera los símbolos correspondientes. Entonces, en mi cartera tengo los de mi empresa y también los de la empresa de rivales donde yo tengo un delegado, que es como algo así como un delegado político, pero en empresa. Un delegado, ¿cómo lo llamaban? Delegados asociados. Yo puedo colocar un delegado asociado siempre y cuando sea acordado con el otro jugador. El otro jugador lo tiene que aceptar. Puede formar parte de esto de una transacción, intercambiando un Bernal, aguas o lo que sea. Pero entonces cuando coloco mi delegado en una empresa de un rival, ya sé que esos iconos pues también forman parte de mi cartera. Además de eso, cuando pasemos a economía de isótopos, recordad que era en el módulo 2 cuando alguien producía su primer isótopo de color amarillo, porque ya tenía el motor de gigavatios, todos los contratos les vamos a dar la vuelta. ¡Pum! Y como veis, los contratos pasan a tener otro tipo de dificultad, otro tipo de anticipos, la estructura es la misma, pero le vamos a tener que dar la vuelta a todos. Entonces los contratos van a ser bastante más chungos de resolver. Da un poquito de salto la dificultad en ese momento. Si jugamos con el juego base no va a pasar, porque no vamos a jugar con motores de teravatios y por lo tanto no va a aparecer los isótopos nunca. Pero si jugamos con el módulo 2 sí, y se va a producir esta situación en un momento dado. No solo esa situación, como nos explica aquí, se desencadena la monetización de isótopos se da cuando se desencadena al producirse el primer isótopo o cuando se anclan los Bernales de ascensor o de lazo de Lofton. Con módulo 3 sería la primera Bernal local ET, si lo recordáis. Voltearíamos los mazos de contratos por su cara dorada y los costes de FNEWO se duplicarían a partir de ese momento. Esto ya pasaba en el módulo 2, pero bueno, que sepáis que estos costes de FNEWO se van a duplicar en el momento que se moneticen los isótopos. Y vamos a la parte de nacidos en el espacio y mejoras cibernéticas. Vamos a intentar ser lo más claros posibles. En esta expansión se nos introducen nuevos colonos que son los nacidos en el espacio, que son básicamente aquellos colonos que han nacido fuera de la Tierra. Los colonos que tenemos en el juego base son nacidos todos en la Tierra y tenemos también robots. Estos colonos nuevos, como veis, aquí tienen este icono que significa que son nacidos en el espacio. Y hay que distinguirlos porque funcionan diferentes, representan que, bueno, tienen cierta atrofia por el tema de vivir en el espacio fuera de la Tierra y tal, y necesitan de implantes y de este tipo de técnicas para poder tener una vida más o menos normal, ¿no? Entonces tienen unas características distintas. Como veis, bueno, se pueden promocionar como los de
como los del juego, los del módulo 2, perdón, iba a decir juego base, pero es el módulo 2. Evidentemente, si jugamos con esto, pues ya estamos incorporando el módulo 1 y 2 sin remedio al juego. Aquí introducimos el concepto de colonia BEO. BEO sería Billionaire Orbit, que serían colonias establecidas más allá de lo que es tanto la Tierra como los vernales locales. ¿Vale? Estaríamos hablando de colonias en asteroides, en lunas o en vernales de lado sucio, vernales que tenemos anclados fuera fuera de la Tierra, de los puntos locales. Entonces, una de las cosas primeras que vamos a tener que hacer cuando hagamos el setup de la partida, vamos a tener un mazo solamente con los colonos de la Tierra, de los del módulo 2, y otro mazo lo vamos a hacer con los robots nuevos, con los robots que ya teníamos del módulo 2, y con los colonos nacidos en el espacio. Todo eso lo vamos a mezclar y vamos a tener una pila por un lado y la otra de los colonos terrícolas por el otro. O sea que vamos a jugar con dos pilas. Nosotros vamos a poder robar de la pila nueva siempre y cuando hayamos empezado el turno con una colonia BEO, lo que os decía ahora, que no esté en vernales locales, ni que tenemos que tener un vernal o una colonia que no esté en la Tierra o en un vernal local, ¿vale? En ese momento, si empezamos el turno de esa manera, podemos robar de este nuevo mazo. Pero si robamos de este nuevo mazo, justo en ese momento tenemos que descartar todos nuestros colonos terrícolas que tengamos. Los descartamos todos, los ponemos debajo de la pila y rellenamos la pila hasta el límite que tengamos actualmente de colonos, hasta que tengamos todos los que tenemos que tener, pero ya de esta pila. En ese momento se considera que nos hemos unido a la Unión Espacial y ya no estamos tan vinculados a la Tierra, sino que estamos vinculados a la Unión Espacial. Entonces esto hace que cambien una serie de cosas en la partida. Evidentemente no vamos a poder exomigrar terrícolas cuando ya tengamos en juego robots o nacidos en el espacio. Antes los hemos tenido que descartar todos y habernos deshecho de ellos. Recordad que desmantelar humanos es delito. Con los robots no hay problema, pero con los humanos, sean nacidos en el espacio o en la Tierra, es problemático. Tenemos un esquema en el manual que quiero enseñaros porque es súper útil para entender todo esto, porque hay que categorizar un poco todos los elementos que tenemos en el juego. Recordad que había un momento en que se emancipaban los robots en el módulo 2. En este caso, con este módulo se van a emancipar cuando vaciemos la pila de los nacidos en el espacio / robots. En ese momento se van a emancipar los robots y vamos a poder seguir jugando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues fijaros, ¿qué es un humano? Pues todos los que son colonos terrícolas y colonos nacidos en el espacio. Pero además tenemos esta parte de aquí que son los robots, que si se ha producido la emancipación de los robots, también serán considerados humanos a todos los efectos. Después tenemos la Unión Espacial. La Unión Espacial va a ser los robots y los colonos nacidos en el espacio. Y después vamos a tener colonos mejorados, que van a poder ser de los tres tipos, pero la mejora de paternidad de hijos, que veremos después, solamente la pueden tener los colonos terrícolas, porque los robots no pueden tener hijos y los nacidos en el espacio son estériles. ¿Vale? Entonces, este cuadro es súper importante porque vais a entender muchas cosas que van a venir después. ¿Y cómo funcionan los implantes? Los implantes, como os expliqué antes, los vamos a tener que tener en nuestra cartera, que son aquellos contratos que hemos cumplido. Como veis aquí arriba, salen los iconos, que es la forma de las fichas de implante, que son estas de aquí. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a tener esta carta de mejoras, que como veis es una hoja de referencia. Por un lado tenemos las habilidades contractuales y el tema de la promoción nueva, que veremos después. Y aquí las mejoras, que es lo que hace cada una de las mejoras. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo un colono, este no me sirve. Tendría que ser un colono terrícola. Perdón, sí que puede ser, ¿vale? Lo que no puedo ponerle a este es la de paternidad, es la única que tiene prohibida. El resto sí que se las puedo poner. A los terrícolas le puedo poner cualquier tipo de implante. Entonces, ¿cómo hago para poner el implante? Primero, tenemos un requisito de ubicación. La operación solamente se puede hacer en una vernal anclada o en una vernal de un rival si previamente lo negociamos. Tenemos que tener base en el espacio, o sea que desde el comienzo del turno tenemos que tener una colonia BEO.
¿vale? Lo que os expliqué antes, colonias que no estén en la tierra o en una vernal local. Tenemos que tener el cibernético en la cartera, lo que os decía, en las cartas de empresa nuestras o donde tengamos un delegado, aunque sea una carta rival de empresa. Entonces, vale, vamos cumpliendo requisitos. Perfecto. ¿Qué más? Tenemos límites de implante. ¿Qué significa eso? Cada jugador tiene una ficha de cada uno de los implantes. Si yo tengo un implante puesto en un colono, ese implante ya no lo puedo poner en otro lado. Entonces, lo que nos permite también esta acción es que antes de una operación de implante podemos retirar fichas de mejora de colonos coubicados. Tienen que estar en el mismo sitio. Esto se llama malabarismo de mejora. O sea, si yo tengo este colono en el mismo sitio donde tengo otro colono que le voy a implantar también el del triángulo, pues puedo quitársela y ponérsela al otro. Pero tienen que estar coubicados, si no, no me vale. Después elegimos la cara del implante. Aquí en la carta tenemos las dos caras y como veis, si giramos un implante, pues tenemos uno diferente a cada lado. Pero voy a lo de antes. Si esta la tiene así, yo no puedo colocar este en otro de la otra forma. Tendría que tener los dos en la misma localización para cambiarle uno por el otro. Los colonos industriales podrían realizar la operación de implante como acción gratuita, si no es una operación. Y finalmente, pues recordad que la de paternidad solamente la podemos poner en terrícolas. Entonces, en esta carta nos pone qué es lo que hace cada una de ellas. Nos dice que, por ejemplo, esta C nos dice la factoría también produce tipo espectral C. O sea que cuando estemos en una factoría, esa factoría, aparte del tipo espectral que tenga, pues va a tener también el tipo C. Y si le damos la vuelta, pues le vamos a dar a un hexágono un +1 de hidratación. Imaginaos, esto es súper tocho, ¿eh? Después, pues esto lo podéis imaginar. Si uno tiene un implante de este, pues va a tener un cañón de ISRU 1 y si le da la vuelta, si le ha dado la vuelta, pues un rover de 2. Y así, bueno, pues podemos ir viendo cada uno de los implantes. Aquí incluso podemos tener, mirad, un generador de este tipo, este colono, o un reactor X. Así que esto es lo que vamos a hacer con los implantes y cómo lo vamos a hacer. Y ahora os voy a explicar el tema de paternidad. Y ahora vamos a ver la paternidad. Como os decía, tenemos que tener este implante en un colono. Y entonces, cuando hagamos esto, primero, recordad que el colono tiene que ser terrícola, como este. Como veis, este no es nacido en el espacio. Los nacidos en el espacio tendrían este iconito de aquí. En este caso es correcto porque es un terrícola, por lo tanto podemos hacerlo. Cuando implantamos, lo que vamos a hacer es vamos a colocar una ficha de hijo, que son estas de aquí, en el ciclo de manchas solares 9 años después del turno actual. Esto representa que cuando superemos esta ficha, vamos a tener ya un colono de 10 años que ya va a poder comenzar a hacer cosas. ¿Vale? Entonces, cuando llegue ese momento, cuando el cubo de manchas solares se mueve más allá de la ficha de hijo, al comienzo del siguiente turno, el hijo tiene ya 10 años. El colono de soporte vital se desmantela. Este colono se desmantelaría. Recordad que tenía estos dos implantes y se sustituye en la misma ubicación por un colono terrícola de mi elección. O sea, cojo toda la pila de terrícolas y digo, vale, pues quiero este. Fijaros que lo voy a elegir. Entonces, después barajamos el mazo y lo vamos a dejar donde estaba. Ojo que aquí no colocamos delegado, como haríamos normalmente cuando tengamos un terrícola nuevo. El hijo preadolescente recibiría todas las mejoras del padre. Y además, si esto se produce en un laboratorio, directamente aparecería por la cara morada. ¿Vale? Si el progenitor estuviera por la cara morada, al tener el hijo, ¡pum!, también aparecería por la cara morada. Insisto, elegiríamos la carta que nos diera la gana, que esa es la gran ventaja que nos va a dar. Esto, por cierto, esta ficha, en lugar de heredarse así, se le da la vuelta. Y es otra habilidad diferente. Si consultamos la carta, nos dice más un movimiento de delegado durante la recaudación de fondos. O sea, en lugar de un movimiento, pues ya tendríamos 2 movimientos. Y así tendríamos la ficha. Si en algún momento el padre, antes de que naciera el hijo, o que llegara a los 10 años, quedara desmantelado o perdiera la ficha de paternidad, quedaría huérfano y ya no aparecería, ¿vale? Representa que la ficha que teníamos puesta en el ciclo de manchas solares la quitamos, porque ese niño ya no va a llegar a trabajar para nosotros. Y esto sería la parte de paternidad.
Y esperad porque aquí la cosa se vuelve un poco loca, porque nos han modificado, si jugamos con el módulo 4, la promoción. Promoción, acordaros que era cuando girábamos una carta y la pasábamos al lado morado. Pues nos han modificado la acción. Aparte de los requisitos que ya teníamos, en lugar de promoción de laboratorio, cumplir el icono de cúpula y todo esto, vamos a tener unos costos, un nuevo requisito. Vamos a tener que tener un colono en esa localización con estos requisitos. Para promocionar un colono, tiene que haber en esa ubicación un colono con al menos una mejora. Para promocionar un carguero, tenemos que tener el icono o el colono o los colonos que realizan la acción de promoción van a tener que tener al menos 2 mejoras. Si no, no vamos a poder hacer eso. Si lo que queremos es hacer una vernal, los colonos van a tener que tener 3 mejoras. Y si queremos promocionar un propulsor de gigavatios a teravatios, el colono va a tener que tener al menos 4 mejoras. Así que, como veis, el tema de las mejoras ahora nos van a obligar a tenerlas para poder hacer la promoción de estos elementos dentro del juego. Es una de las normas que quedan modificadas. Vamos a ver el tema del isobanco y voy a empezar por la monetización de los isótopos. Recordad que los isótopos eran estas cuentas amarillas, que era cuando construíamos el motor de gigavatios y producíamos del tipo espectral correspondiente, este combustible, pues pasábamos a tener ese ISO estándar. Yo que sé, si nuestro motor es de tipo V, pues cuando produzcamos este tipo de combustible, pues será del ISO estándar V. ¿Qué pasa? Que la nave estelar de Éxodo, que al final es sobre lo que gira toda esta expansión, esa nave Éxodo que va a viajar fuera del sistema solar, se va a alimentar de ese tipo de combustible. Entonces todos los jugadores vamos a ir aportando para que esa nave viaje. Pero ¿qué pasa? Cuando se monetiza, cuando aparece el primer isótopo en el mapa, esto a nivel económico es un trauma porque el agua pierde valor y tal, entonces pasa una serie de cosas. Primero, que lo que decía antes, el coste de Efnewo se duplica, tenemos que pagar el doble de aguas. Esto pasará cuando se ancle el vernal del lazo de Loftrom o el ascensor en Geo, cuando se produzca la primera cuenta dorada, como acabo de decir, o solo con el módulo Hotel 3, cuando se ancle el primer vernal local ET, pero eso solamente con el módulo 3. Entonces, ¿qué va a pasar? Que también vamos a poder intercambiar cuentas doradas a tu banco o isobóveda, ¿vale? Esto después veremos cómo va el tema de la isobóveda. Y como acción gratuita, una vez por turno, vamos a poder realizar una de las siguientes 2 acciones. Vender isótopos por 10 aguas, ¿vale? Desde aquí vamos a poder vender isótopos de nuestra bóveda, de nuestro color, aquí por 10 aguas. O comprar en el banco o en tu isobóveda isótopos sin dueño por 10 aguas cada uno, ¿vale? Entonces, isótopos que estén aquí sin dueño, vamos a poderlos comprar por 10 aguas. Esto, el tema de la propiedad de los isótopos que estén aquí o que estén en mi color y tal, esto va a tener importancia de cara a la puntuación de la partida. Si aún no se hubiera fundado el isobanco, estos intercambios, en lugar de hacerse aquí, estas cuentas se dejarían encima de la tierra en el mapa. Pero en el momento que se funde el isobanco, todas esas cuentas que estén encima de la tierra del mapa, ¡pum!, las vamos a colocar aquí encima. Y vamos a comenzar a trabajar ya directamente en el isobanco. Si el banco recibe cuentas doradas en una transacción, por ejemplo, negociaciones, subastas y tal, en cuanto salgan del banco se convertirán automáticamente en tu estándar ISO. Que lo sepáis también. ¿Y cómo aparece el isobanco? ¿Dónde está físicamente para que yo pueda ir a hacer mis transacciones y mis cosas? Pues mirad, el isobanco va a aparecer, va a convertirse, va a ser la primera vernal BEO, que está anclada en un sitio BEO, de aquel jugador que ya tenga un estándar ISO. O sea, si un jugador tiene un estándar ISO y tiene una vernal en BEO, en el momento que se produzcan esas 2 cosas para un jugador, se lleva este panel y es el isobanquero a partir de entonces. Y el isobanco está en esa vernal. Entonces, vamos a colocar la ficha de nave estelar, la vamos a colocar en esa vernal, creo que tenía la ficha por aquí, y ahora no la encuentro. Vamos a colocar la ficha de nave estelar en esa vernal y vamos a tener marcado a partir de ese momento el isobanco. Los contratos de Éxodo,
Como veis, tenemos un apartado dedicado en esta carta, en esta tablita. Vamos a colocar los contratos de Éxodo aquí. ¡Pum! Y van a ser contratos que vamos a poder hacer a partir de ahora, que están relacionados con la nave estelar. El objetivo del isobanco básicamente es sacar a la humanidad del sistema solar, ¿vale? Entonces todo va a ir encaminado a eso y por eso vamos a tener el isobanco fundado. Entonces, ¿qué más? Vamos a tener el tablero que va a tener el fundador del isobanco. Y como veis, vamos a tener aquí un espacio para cada uno de los jugadores que tengan aquí almacenados su isocombustible, que se llama. En principio no se puede desmantelar ni el Vernal isoblanco ni la pila de la nave estelar, que la vamos a tener aquí. Los componentes de la nave estelar la vamos a tener aquí. No se pueden desmantelar voluntariamente. Si hay una guerra y tal, se puede desmantelar a hostias. Si el isobanco queda desmantelado porque el Vernal peta, volvemos a la época pre-isobanco y tenemos que seguir de la misma forma que antes. Pero ya os digo que a menos que juguéis el módulo 3 y con muy mala leche, eso no tiene por qué pasar. Las transferencias de isocombustibles almacenados en isobanco son diferentes del isocombustible estándar, ¿vale? Cuando fundemos el isobanco, el mercado terrestre se va a trasladar a la isobóveda, como os expliqué hace un momento. Y entonces a partir de ahí os podéis intercambiar cuentas entre los bancos en negociaciones que podáis tener, pero nunca se puede transferir fuera del isobanco. También se puede transferir de la isobóveda de especuladores a la de un jugador, pero no a la inversa. Después de los depósitos de isocombustible, los jugadores pueden transportar isótopos al isobanco y depositarlos en sus isobóvedas, pero no pueden retirarlos. Podemos meter más combustible aquí, pero no podemos retirarlo. Esta es la ficha de la nave que vamos a poner debajo del Vernal para marcar que es el isobanco, ¿vale? Que la he encontrado, que no la he encontrado antes, aquí la tenéis. Entonces, más cosas. Privilegio del isobanquero. El isobanquero, aunque no tenga Vernal local o la pierda, va a seguir teniendo el privilegio de facción. Ese es el privilegio que tiene. Y después, si se hace un desanclaje involuntario del Vernal, el Vernal automáticamente queda desmantelado. Este Vernal queda desmantelado, con lo cual volvemos al momento pre-isobanco. Pero ya os digo que es muy raro que se dé esta situación. Y ahora vamos a ver la acción gratuita, que es disparo estelar a la desesperada, que básicamente es lanzar la nave Éxodo fuera del sistema solar, antes de que acabe la partida. Entonces, para esto tenemos varios requisitos. Y voy a aprovechar para explicaros estas fichitas que van a tener importancia de cara al final de la partida, porque son como insignias de quién ha conseguido cada uno de los pasos para que la nave Éxodo salga del sistema solar. Primero el isobanquero, evidentemente esto se lo va a llevar el que haya fundado el isobanco. El propulsor, que se lo va a llevar el que desmantele ahora lo veréis, en el proceso de lanzamiento desmantele un motor de teravatios de la pila de la nave Éxodo. Y mando va a ser básicamente el capitán de la nave, el que va a dirigir la nave, entonces se va a llevar esta ficha. ¿Cómo funciona el proceso de disparo estelar? Primero, requisitos del lanzamiento. El lanzamiento de la nave estelar requiere al menos un contrato de Éxodo cumplido. Así que uno de estos contratos de esta pila tiene que haber estado cumplido por cualquiera de los jugadores. Tiene que estar cumplido, hecho y en el lado de uno de los jugadores. Ese es el primer paso. Después vamos a tener que tener un motor de teravatios en la pila de la nave. Por ejemplo, yo que sé, pues este mismo lo tenemos aquí. Pues si decidimos lanzarlo, lo que va a hacer el propietario es desmantelar la carta a la mano y recibe la insignia de propulsión. ¿Vale? Vale, pues perfecto. Ya está la nave armada. Además de eso vamos a tener que tener colonos mejorados. Pues yo que sé, pues este colono mejorado está aquí y es mío. Y después hay un colono mejorado de otro jugador y decidimos que, bueno, al menos uno tiene que entrar, pero pueden entrar varios de varios jugadores. Pero solamente uno por jugador, ¿vale? Si somos 3 jugadores, como máximo habrá 3 colonos, uno de cada uno. Pues a lo mejor hay 2 colonos de 2 jugadores. Los dos deciden meter a esos 2 colonos en la nave. Y después el isototal, al partir y salir del mapa, debe ser al menos el de la fila mínimo desesperado en la tabla 4.3, que la tenemos en el manual. Permitidme un segundo que la busque. Aquí. Tenemos esta tabla que nos indica que en función del número de jugadores, si somos 3 jugadores, por ejemplo, tenemos que tener 16. O sea, tiene que haber aquí
16 cuentas para que tengas combustible suficiente para poder hacer el lanzamiento y que puedas salir por una salida atastra del mapa. Entonces, una vez vemos que se cumplen todos los requisitos, pasamos a elegir los pasajeros y comandante. En el orden del turno, todos los jugadores que tengan colonos mejorados en el isobanco pueden elegir si van o no en la misión con uno de los colonos que tengan en el isobanco. Entonces, el pasajero con más isocombustible en el isobanco, el que tenga más combustible aquí en una de sus casillas, pasa a recibir la insignia de mando que os enseñé antes y tiene hasta el final de la partida para sacar la nave estelar del mapa o enfrentarse a un motín, que después veremos lo que es un motín. Debe lanzar la nave estelar en su turno y tomar todas las decisiones del vuelo. Si se juega la partida combinada, entonces puede añadirse un carguero y una vernal promocional. La partida combinada es cuando queremos combinar el juego con el siguiente juego, que es Interestelar, ¿vale? Vamos a imaginar que no es así, porque Interestelar no ha salido en castellano aún, pero bueno, cuando salga el juego pues se podrá conectar de esa manera, añadiendo más cosas al lanzamiento para que después nos beneficie en la partida de Interestelar. Que lo sepáis. Entonces, el lanzamiento a desesperada se lleva como carga solo pasajeros y además de todo el isocombustible del tablero del isobanco. También tenemos que asumir que lleva a bordo una copia del propulsor TW operativo. Tenemos que asumir que lleva una copia de este propulsor de cara a hacer los cálculos de avance. Y también para combate si es que estamos jugando con el módulo 3. En el momento que lanzamos la nave Éxodo, vamos a retirar todos los discos de veteranía que tengamos en el ciclo de manchas solares y vamos a marcar el final de la partida 9 años después del momento del lanzamiento de la nave Éxodo. Cuando se pase del 9º año, se acaba la partida, pase lo que pase. Entonces, lo dicho, el movimiento de Éxodo, el comandante que lleva la ficha de mando, pues va a ir moviendo la pila de la nave estelar hasta intentar sacarla por una salida ad astra. Perdón, el propulsor de teravatios va a tener solamente uno de empuje neto y va a tener 2 si se usa la postcombustión. Pero va a tener siempre uno de empuje neto o 2 si se usa postcombustión. No vamos a tener en cuenta lo que pone en la carta. Además, la nave estelar va a tener 3 pivotes gratuitos. Puede usar asistencia factoría, pero no puede ser remolcada ni usar el satélite de energía. Tened en cuenta que el SNEWO está duplicado para la nave estelar, en caso de disparo estelar. Además, el éxodo es anárquico. Cuando la nave estelar está abandonando el sistema solar, representa que bueno, es traumático porque la humanidad se está marchando de ahí, porque están pasando cosas, y entonces entramos en anarquía hasta el final de la partida ya. Y después tenemos el motín al final de la partida, que si la nave estelar no ha salido, cuando se produce el final de la partida, el comandante va a recibir la ficha de incumplidor. Aquella que teníamos de las misiones, pues se la va a llevar el capitán porque no ha sido capaz de sacar la nave. Y cuando se acabe la partida, aquí vamos a tener que tratar varios temas. Lo vamos a ver directamente con el manual en pantalla para que lo veáis claro, que es cómo se va a puntuar. Entonces, aparte de consultar la sección M2 del reglamento y aplicar, o si está en módulo 3, pues aplicar la 3G1, vamos a tener más cosas que puntuar, que es, por ejemplo, los delegados asociados de las empresas van a contar como delegados y por lo tanto nos va a dar un punto de victoria cada uno. Los contratos nos dan puntos de victoria. Como veis aquí arriba a la derecha nos asignan puntos de victoria, pues los vamos a contar también ahora. Los contratos incumplidos, si tienes contratos incumplidos, ya sea por demora, incumplimiento y tal, vamos a tener un -1 por cada agua que quede sin pagar del anticipo. Así que imaginaos, decimos, bueno, pues no pago. Pues por cada agua que no tengas pagada del anticipo vas a perder un punto de victoria, que es una salvajada. Así que los contratos incumplidos tenéis que intentar devolver el dinero y quitároslo cuanto antes. La ficha de incumplidor, pues recibimos los puntos negativos de lo que marque la ficha de incumplidor. Y después la insignia de isobanquero, recibe la insignia si el isobanco es tan claro, que estos son 4 puntos de victoria.
Y después en azul, porque esto ya es si jugamos con el módulo completo, disparo estelar de proyecto Éxodo, se produce un disparo estelar durante la puntuación del proyecto Éxodo. Si existe isobanco y contiene un ISO total suficiente alto, además debe haber propulsor TW operativo en isobanco. ¿Esto qué significa? Que si llegamos al final de la partida y no se ha producido el disparo estelar desesperada, se va a lanzar la nave en este momento, en el momento de la puntuación. Evidentemente, si ha habido un disparo estelar desesperada y la nave ha logrado salir del sistema solar, pues también lo vamos a puntuar en este momento. Entonces, pues aquí tenéis la tabla de reabastecimiento, la tabla que vamos a tener que cumplir, que nos va a indicar los tanques de combustible y esto cómo va a afectar a los puntos de victoria. Básicamente lo que tenéis que tener en cuenta es que en función de la cantidad de combustible que tengamos acumulado, aparte de cumplir eso, que tengamos el motor, que tengamos todo lo que necesitamos, tenemos que mirar cuánto combustible hemos acumulado entre todos. Entonces, en función de la cantidad de combustible, va a ser una salida máxima, una crisis imprudente, o no va a haber lanzamiento. Si no hay lanzamiento, pues nada, 0 puntos de victoria. Pero entonces vamos a mirar el puesto en el ISO total, y en función del puesto en el ISO total, en función de quién haya aportado más o menos, pues se va a llevar puntos de victoria. Si lo hacemos en imprudente, que es lo de mínimo, serían 6, 3, 1, pero si vamos en máximo, serían 18, 9, 4 puntos de victoria. Y para acabar, miraríamos la puntuación del proyecto Éxodo. Primero tendríamos el recuento individual por isótopos, cada jugador cuenta el número de isótopos de su isobóveda, concedemos los puntos de victoria de rango de la nave estelar, que es lo que decíamos de la tabla del ISO total, y veré el primero, el segundo y el tercer jugador en la clasificación. Miraríamos las insignias de disparo estelar, 4 puntos de victoria cada uno. Si se puntúa por el proyecto Éxodo según el 4D3B, el jugador con más isótopos en las isobóvedas consigue la insignia de mando. Pese a que no va a mover la nave, pues estamos ya al final de la partida, se llevaría la insignia de mando y serían esos 4 puntos de victoria que se llevaría. Y finalmente, de colonos mejorados, pues teníamos un punto de victoria por cada mejora cuando se produzca el disparo estelar, por cada mejora del colono que esté en esa nave. Y esto sería cómo se puntuaría este módulo 4. A modo de recapitulación, tenemos en el isobanco, tenemos aquí un resumen de las fases de la nave estelar, para que no nos perdamos, ¿no? Primero, Bernal anclado y colonia en veo. Puedes implantar y puedes unirte a la unión espacial. Y este es el primer paso que necesitamos para que exista este isobanco. Primer isótopo producido, monetización de isótopos, cara dorada de los contratos. Primera Bernal anclada en el lado sucio de estándar más ISO, debes fundar el isobanco y se activan los contratos Éxodos. Perdón, aquí es cuando se monta el isobanco. Como veis, esto es como avanzando, ¿no? Primero Bernal anclada y colonia en veo, después primer isótopo producido, cuando se dan estas dos cosas, es cuando se funda el isobanco. Y después, contrato de Éxodo cumplido, propulsión de teravatios y cantidad de isótopos requerido en el banco, lanzamiento de la nave estelar. Retiras todos los discos de veteranía menos uno. Esto si hacemos el lanzamiento a la desesperada. Si no, si al final de la partida se cumplen todos estos los requisitos finales, pues es el lanzamiento, digamos, normal estándar. Y esto sería un poco lo que sería todo el escenario básico de Éxodo. Pues hasta aquí esta visión general, este tutorial del módulo 4 de High Frontier, Exodus o Éxodo en castellano. Espero que os haya sido de utilidad para haceros una idea general de qué va este módulo y qué trae. Os recomiendo, como he dicho al principio, una lectura del manual en este caso, porque es un juego complejo, es un módulo complejo con muchas cositas, y lo que he hecho es explicaros en líneas generales de qué va y de qué va a tratar esas partidas basadas con este módulo. Este módulo yo creo que ya solamente por el tema de contratos, poderlo meter en cualquier tipo de partida, ya vale la pena, independientemente de que vayamos a jugar en algún momento toda la campaña de Éxodo y tal. Ya solamente con el tema de los contratos yo creo que justifica mucho la compra. Pero bueno, ya me diréis en los comentarios qué os parece a vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!